Buenos días, estudiantes del Colegio Particular a Distancia Centevad. Bienvenidos a una clase virtual más de matemáticas. Soy Fernando Oñate y seré tu tutor en este video, correspondiente a primero de bachillerato, unidad 1. En este video veremos acerca de las ecuaciones, los despejes, el grado de una ecuación e inecuaciones. Comencemos. Han escuchado acerca de las ecuaciones, ¿cierto? Pues bien, ahora las conoceremos nada más como una expresión matemática. Esta expresión contendrá una igualdad, un lado izquierdo y un lado derecho. Antes que nada, debemos saber que la palabra ecuación viene del latín aequationis, que significa igualación. En este sentido, en matemáticas, la igualdad es la única que nos dará una ecuación. Y se pueden igualar dos o más expresiones. A un lado tendremos un polinomio y al otro lado otro polinomio. Y como vemos, también podemos tener dos igualdades. Entonces, las ecuaciones, como podemos ver, no es más que una expresión igualada a otra expresión. Las ecuaciones se pueden leer en dos direcciones, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Lo que significa es que la expresión de la izquierda será igual a la expresión de la derecha y viceversa, la expresión de la derecha a la izquierda. Veamos este ejemplo. Nosotros en este ejemplo podemos leer de la siguiente manera. 8 multiplicado por un número que no sé cuál sea, es decir, por x, y a eso sumado el número 2, debe ser igual a 0. Es importante saber leer y entender una ecuación. Bien, las ecuaciones, como vimos, no sirven más que para calcular el valor de una variable. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues mediante los despejes. ¿Y para qué nosotros debemos calcular el valor de una variable? Porque así podremos decir qué es lo que debemos meter dentro de esta famosa caja vacía de la que ya habíamos hablado en los tutoriales anteriores. Esto para que la ecuación, es decir, para que la igualdad se cumpla. Esto es muy importante. Siempre debe cumplirse la ecuación. Y aquí es donde vamos a ver los despejes. Porque solamente despejando podemos calcular el valor de la. Bien, para poder hacer los despejes, lo que debemos tener en cuenta es que la ecuación siempre está en perfecto equilibrio. Cualquiera que sea esta, siempre estará en equilibrio. Es decir, si es que nosotros hacemos algo, no la debemos alterar para nada. Imaginen ustedes que tenemos un equilibrista, por ejemplo, en la cuerda floja. Este tiene un peso de 10 kilogramos a un lado y para poder estar en perfecto equilibrio deberá tener el mismo peso al otro lado. ¿De acuerdo? Bueno, si es que nosotros aumentáramos 5 kilos a un lado, al otro lado deberíamos hacer exactamente lo mismo para que el equilibrista no pueda caerse. Equilibrio. Siempre debemos dejar esto en equilibrio. Lo mismo sucede en una ecuación. Nosotros tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Si es que nosotros hacemos algo a un lado, en el izquierdo, por ejemplo, deberíamos hacer lo mismo al derecho, con el objetivo de dejar sola la variable. A cualquier lado, no importa si es al lado izquierdo o al lado derecho. En este ejemplo, lo más externo a la x es el más 3, de manera que tenemos que primero deshacernos de él, disminuyéndole en 3, tanto al un lado como al otro lado. De esta manera lo hacemos 0, y al otro lado nos quedará 2 menos 3 menos 1. Siguiente, si es que tenemos el 5 que multiplica a x, no podemos hacerlo 0, evidentemente, tenemos que hacerle 1, es decir, dividirlo para 5 al un lado y al otro lado. De esta manera, x valdrá menos un quinto. Y hemos resuelto la ecuación. Y para saber que la resolvimos bien, sustituimos el valor de x que acabamos de calcular en la ecuación original. Es decir, lo reemplazamos. 5 que multiplica a menos un quinto me dará como resultado 1. Por lo tanto,
Menos 1 más 3 es 2. Y 2 es igual a 2. Por lo tanto, resolvimos bien la ecuación. Veamos otro ejemplo. Tenemos a 3x sobre 2 más 7. Ahora, para saber, como ya hemos dicho, para saber el valor de x, debemos despejar esa variable. De manera que lo más externo que está en esta ecuación es el más 7. Lo estamos a un lado al otro lado, de manera que nos quedará 3x sobre 2 menos igual a menos 7. Multiplicaremos en este caso por 2 para hacerlo 1 a un lado y al otro lado, de tal manera que nos quedará 3x igual a menos 14. Y para deshacernos del 3, lo dividimos. Una vez calculado, lo reemplazamos en la ecuación original y veremos si es que se cumple o no se cumple la ecuación. Por lo tanto, 3 sobre 2 que multiplica a menos 14 sobre 3 más 7 deberá dar 0. Y efectivamente, menos 14 sobre 2 más 7 es 0. Por lo tanto, hemos logrado despejar correctamente la variable. Hablemos un poco más acerca de las ecuaciones. Ahora veremos el grado de una ecuación, que es el número de soluciones posibles, es decir, de cuántas maneras es posible satisfacer o resolver bien la igualdad, es decir, la ecuación. Para esto debemos ver el exponente de la variable, el cual debe ser el de mayor valor. Por ejemplo, 5x igual a 10. La x está elevado a la 1, es decir, habrá una sola forma de hacer cumplir la igualdad. Un número que multiplicado por 5 de 10 es únicamente el 2. Otro ejemplo. Ahora si 5x al cuadrado sea igual a 20, el cuadrado me dice que hay dos maneras. Por ejemplo, si x vale 2, 2 por 2 es 4 y multiplicado por 5 me dará 20. La otra forma es si es que la x, vale menos 2. Como negativo y negativo hacen un positivo, entonces 5 por 4 me seguirá dando 20. A estas ecuaciones de grado 2 se las suele llamar comúnmente como ecuaciones cuadráticas. Bien, continuemos. Un ejemplo más. X esta vez al cubo, pero hay otra variable que está elevado a la 1 potencia. Es decir, su grado será la suma de los dos exponentes, es decir, 4. Cuando hay más de una variable, debemos sumar los exponentes de cada uno, los mayores exponentes. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, el grado de la ecuación deberá ser la suma entre 4, 3 y 3, es decir, 10. Bien, continuemos ahora con las inecuaciones. Diremos que son expresiones matemáticas, tal como las ecuaciones, pero con una diferencia, que en vez de tener un igual, ahora tendremos una desigualdad. Los signos de desigualdad, como ustedes recordarán, son menor que, mayor que, menor que o igual, mayor que o igual, y por último, diferente a. Esto lo que nos permitirá es tener un rango de valores, a diferencia de las ecuaciones. Acuérdense que las ecuaciones me dan como resultado un valor exacto, mientras que las inecuaciones, como veremos, nos dan como un resultado un rango de valores. Esto deben tener muy en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos 5a más 8 mayor a 3, primero nos fijamos en lo que tenemos, 5 por a más 8 mayor a 3. Tenemos que saber que el despeje, en este caso, será igual que en las ecuaciones. Pero cuando se multiplica a ambos lados por menos 1,
el sentido de la desigualdad se invertirá. Y esto hay que tener muy en cuenta. En nuestro caso, despejaremos la variable a de la manera que ya lo habíamos hecho antes, dándonos como resultado que a debe ser mayor a -1. Reemplazando este valor en la inecuación original, nos dará que 5 por 0 más 8 debe ser mayor a 3, lo cual se cumple, porque 8 es mayor que 3. Si es que nosotros esto graficamos en la recta numérica, nos podremos dar cuenta que el valor de -1, desde el valor de -1 en adelante, se cumplirá la desigualdad. Bien, eso es todo por este video. Espero que les haya servido de mucho. Y por favor, les recomiendo hacer los ejercicios de la página 36 y 37 de tu libro guía. Nos vemos la siguiente lección.